Desde los más remotos tiempos hemos sentido curiosidad por conocer y comprender lo que existe en el firmamento. Las primeras explicaciones del universo recurrían a la mitología para su comprensión. Así, por ejemplo, nuestro vecino planeta, Marte, debe su nombre al dios de la guerra de la mitología romana. Desde que en 1877 el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli afirmó haber visto rastros de vida por toda la superficie marciana, han surgido mitos y teorías, amén de un gran interés sobre este planeta. Es en la década de los 60 cuando los avances tecnológicos espaciales permiten lanzarnos hacia la conquista de Marte. Desde entonces hasta ahora, más de medio centenar de dispositivos se han lanzado a Marte intentando desvelar sus secretos. En la actualidad, el rover Curiosity se encuentra sobre la superficie de Marte captando datos ambientales y mandándolos aquí, a la Tierra. Os invito a conocer más acerca de Marte, sus características físicas y geológicas, y sobre el rover Curiosity, diseñado por la NASA, y en concreto sobre el dispositivo REMS, una estación de monitorización ambiental que ha sido diseñada por el Centro de Astrobiología. Al mismo tiempo, intentaremos responder a una pregunta. ¿Es posible la vida en Marte? Y de no ser así, ¿es posible que alguna vez haya existido vida en Marte? La MSL o Mars Science Laboratory, conocida por todos como Curiosity, es un proyecto dirigido por la NASA en el que un rover explora la superficie marciana. El 6 de agosto de 2012 aterrizó sobre el cráter Gale, en Marte, y unos 9 meses antes fue lanzado desde Cabo Cañaveral. El tiempo de duración de su batería, un generador termoeléctrico de radioisótopos, es de unos 2 años. Durante este tiempo, el rover recorrerá aproximadamente 19 kilómetros. Tiene 4 objetivos principales: determinar si alguna vez hubo vida en Marte, investigar el clima de dicho planeta, analizar su geología y recopilar toda la información posible para una posible exploración humana en el futuro. De hecho, ya hay proyectos que investigan cómo colonizar este planeta. Mars Science Laboratory, conocido como Curiosity, tiene 4 objetivos. Determinar si hubo vida en Marte, caracterizar su clima, determinar su geología y recabar toda la información posible para futuras expediciones humanas hacia Marte. Precisamente, para determinar su clima, el Curiosity debe de tomar datos de las variables meteorológicas y mandarlas aquí, a la Tierra, para su posterior análisis. Precisamente por ello, cuenta con una estación meteorológica propia, REMS. El REMS, o Rover Environmental Monitoring Station, es un proyecto liderado por el CAP, o Centro de Astrobiología, ayudado por diversas instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Defensa o el INTA. REMS es una estación meteorológica situada en el Curiosity y que forma parte del instrumental que llevó a Marte. Está compuesto por varios sensores que miden diversas variables meteorológicas como la presión, la temperatura del aire y del suelo, la humedad relativa, la radiación ultravioleta y la dirección y velocidad del viento. Todos estos factores están directamente relacionados con procesos planetarios que intervienen directamente en la habitabilidad del planeta rojo. El CAP nos pone a nuestra disposición todos los datos recogidos por la REMS y que son procesados por la NASA en la web del Mars Weather. Principales componentes del REMS. Sensor de viento. Está compuesto por 3 sensores dispuestos en el extremo del cilindro. Analiza la rapidez con la que el viento toma calor de los sensores y así estima su dirección y velocidad. Sensor de temperatura del suelo. Mide la temperatura de la superficie marciana irradiada por el suelo a partir de su energía infrarroja. Sensor de temperatura del aire. Situado en un extremo de la pequeña barra acoplada cerca del boom y compuesta de un material de baja conductividad térmica. Sensor de humedad relativa. Se encuentra situado en un boom de REMS.
Mide la humedad relativa entre temperaturas situadas entre los -70 grados y los 50 grados centígrados con un margen de error del 10% y una resolución del 1% de humedad relativa. Sensor de presión. Mide la presión atmosférica entre 0 y 1400 pascales, con una precisión de 3 pascales. Está situado en la caja de control de un compartimento del rover. El contacto de este instrumento con la atmósfera se realiza a través de un tubo de ventilación. Sensor ultravioleta. La radiación ultravioleta que llega a Marte es muy importante porque produce las reacciones químicas que se desarrollan en todo el planeta. Este sensor lleva 6 fotodios UV que captan las frecuencias de esta radiación. La instrumentación que transporta para el desarrollo de la misión está compuesta por distintos tipos de cámaras. Una estereoscópica que proporciona distintas imágenes en múltiples espectros. Cámara para tomas microscópicas y cámaras de navegación. Además, transporta distintos espectrómetros con los que analiza la composición química de rocas y arena. Detectores de radiación, tanto la procedente del espacio como la procedente del suelo, que dará información sobre la existencia de hidrógeno y agua bajo la superficie. Además, Curiosity transporta una estación meteorológica o estación de supervisión ambiental REMS, de la que hablaremos a continuación con más detalle. Marte, nuestro planeta vecino, llamado también el planeta rojo, por su coloración en la superficie debida a la riqueza en óxidos. ¿Qué diferencias y similitudes presenta Marte respecto a nuestro planeta? Vamos a verlo. Marte es el dios de la guerra, según la mitología griega, pero también es nuestro planeta vecino, el cuarto en el sistema solar. Sus características principales son: su diámetro es aproximadamente la mitad que el de la Tierra y su masa la 10ª parte. Tiene un año marciano son 687 días y un día marciano son 24 horas y 37 minutos. Su color rojo, que le define tanto, es debido a la gran cantidad de óxidos que posee. La atmósfera marciana es muy tenue en comparación con la terrestre, pero esto no quita que sea inmóvil. Prueba de ello son los vientos que originan tormentas. Hace unos 3.500 millones de años, la atmósfera marciana era entre un 50% y un 95% más densa que la actual, pero sufrió un cambio. Antes de este cambio, se calcula que existían precipitaciones en forma de agua, lluvia o nieve, lo que llega a suponer. En la actualidad, la atmósfera de Marte presenta grandes diferencias con la atmósfera terrestre. Los científicos creen que es necesaria la presencia de agua en estado líquido para la existencia de la vida. ¿Sería posible la existencia de agua en estado líquido sobre la superficie de Marte? Gracias a los datos que nos envía Curiosity desde Marte, podemos aventurarnos a afirmar la existencia o no de agua líquida en la superficie de Marte. Muchas veces, para decir en qué estado está el agua, solemos asimilarlo a la temperatura, pero eso no es correcto, ya que debemos asimilarlo también con la presión. Si tomamos como referencia los datos que obtenemos en la Tierra, observaremos que a presión de la atmósfera, el agua cambia de sólido a líquido a los 0 grados y de líquido a gas a los 100 grados. Esto quiere decir que entre 0 y 100 grados el agua estará en estado líquido. Lo que ocurre en Marte es lo siguiente: con presiones tan bajas que hay en su superficie, no es posible la existencia de agua líquida, solo puede existir en sólido o en gas. Pero bajo el subsuelo de Marte sí que es posible la existencia de agua, debido a que en el subsuelo las presiones son mayores. Concluyendo, podemos afirmar que no existe agua líquida en la superficie de Marte y, por supuesto, en la atmósfera. Como vemos, la atmósfera de Marte
impide la presencia de agua en estado líquido sobre la superficie de Marte. Pero esto no siempre fue así. En otro tiempo, la atmósfera de Marte fue mucho más densa, permitiendo la existencia de agua en estado líquido. Por eso, en otro tiempo, es posible que existiera vida en Marte. Y es posible que haya quedado manifiestos de esa vida en pequeños reductos, por ejemplo, en el subsuelo. Pero si vamos a hablar de vida, conviene que empecemos por intentar dar una definición. La vida es algo muy complejo de definir. Según el Instituto de Astrobiología de la NASA, una entidad viva es un sistema químico automantenido que evoluciona como consecuencia de su interacción con el medio. Sabemos que para que pueda surgir vida se tienen que dar una serie de condiciones. En primer lugar, la existencia de agua en los tres estados, que son sólido, líquido y gaseoso, pero lo más importante es la existencia de agua líquida, porque es un disolvente universal y es el elemento vehicular que permite establecer el proceso físico-químico de la vida. En segundo lugar, necesitamos nutrientes, que debe haber disponibilidad de nutrientes para que sean utilizados como fuente de los elementos constitutivos de la vida. Y los nutrientes más importantes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Después tiene que haber disponibilidad de una fuente de energía y la temperatura ha de ser adecuada porque las moléculas orgánicas solo soportan una determinada temperatura. Y también es imprescindible la existencia de superficies sólidas y una protección contra rayos ultravioletas y rayos cósmicos. Y bueno, en último lugar necesitamos la presencia de materia orgánica. Nuestro planeta reúne todas estas condiciones y por eso la vida ha podido proliferar desde las formas más primitivas hasta la biodiversidad que encontramos hoy en día. Pero al principio las condiciones no eran las más favorables. Desde la formación de la Tierra hasta hace unos 3.900 millones de años, que cuando aparecieron las primeras rocas sedimentarias, nuestro planeta estuvo sometido a un intenso bombardeo de meteoritos, lo que creaba unas temperaturas y unas presiones que eran incompatibles con la existencia de agua líquida. Y por lo tanto, a partir de esta época, pues la interacción entre la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera pues comenzó a formar una serie de ambientes que tenían composiciones químicas diferentes y por lo tanto también tenían temperaturas y presiones y radiaciones diferentes. Y entonces en estos ambientes empezaron a dar una serie de reacciones químicas con una complejidad creciente que fueron evolucionando hasta que surgió la vida. Y existen microfósiles de bacterias y de estromatolitos que nos indican que transcurridos los primeros 1.000 millones de años la Tierra ya era un planeta vivo. Y hoy en día lo que se pretende ver es si esto puede ocurrir en otros planetas, que si puede existir vida en otros planetas. Y una de las principales apuestas de los científicos es Marte, y por eso se envían tantas sondas y misiones de exploración para saber si ha podido existir en algún momento, si actualmente existe vida o si en un futuro podrá albergar vida. Si ascendemos en la complejidad de la molécula, desde la química prebiótica, y descendemos en la biología, desde los microorganismos más sencillos, convergeremos en una zona en la que la conexión entre la biología y la química se desconoce. En los organismos celulares actuales, la capacidad de almacenar información reside en el ADN. Al mismo tiempo, las reacciones metabólicas son llevadas a cabo por una serie de enzimas que al fin y al cabo no son más que proteínas con propiedades especiales. Una molécula de ADN no puede existir sin una molécula que lo replique, al mismo tiempo que unas proteínas no pueden existir sin una secuencia de ADN que lo codifique. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? En la actualidad, Marte es frío y seco. Sin embargo, las misiones de exploración han revelado que antiguamente era un planeta mucho más húmedo y templado. En su superficie podemos encontrar referencias de un pasado más habitable y signos de muchos de los procesos que abundan en la Tierra. Estas huellas se encuentran tanto en el paisaje como en las rocas marcianas. La presencia de un fluido, que posiblemente sea agua, se manifiesta en la formación de cauces de ríos, de depósitos sedimentarios, de cuencas, y en el hemisferio norte destaca una gran depresión llana
que se ha interpretado como el lecho de un antiguo océano. Además, las rocas marcianas contienen minerales que han debido de formarse con presencia de agua, como las sales hidratadas de magnesio y de hierro, o arcillas de alteración de minerales de rocas volcánicas. Los óxidos y los sulfatos de hierro nos indican que el agua en el que se formaron debió de ser ácida. Y tras el periodo húmedo, pues Marte sufrió un grave cambio climático que le hizo perder la mayor parte del agua superficial, y entonces actualmente el agua se encuentra en forma de hielo en el interior de los cráteres, entre las capas de los polos, en el permafrost, o también como parte de la estructura de los minerales. Además, las diferentes misiones de exploración a Marte han obtenido resultados que hacen que los científicos aún sigan creyendo en la posibilidad de vida en Marte. Y algunos ejemplos son el programa Viking, que consiguió describir la atmósfera de este planeta, que está constituida mayoritariamente por dióxido de carbono. Y además tiene un porcentaje, un 6% de nitrógeno y un 0,3% de oxígeno. Las medidas meteorológicas nos indicaron que la presión tenía valores alrededor de los 0,2 milibares. La temperatura diurna oscilaba entre los -85 y los -29 grados centígrados, y además el viento iba a una velocidad de hasta 8 metros por segundo. En segundo lugar, la sonda Phoenix nos determinó que el suelo marciano es alcalino, con un pH entre 8 y 9, y demostró la existencia de hielo de agua en muestras del suelo. Y también se revelaron rastros de reacciones químicas entre minerales del suelo marciano y agua en el pasado. Y finalmente, el Curiosity ha resuelto una de las dudas más importantes planteadas acerca de la vida en Marte, y es que en Marte se dieron las condiciones necesarias para que existieran microorganismos vivos hace mucho tiempo. Y a esta conclusión se ha llegado tras analizar una muestra de roca marciana, y en esta se han encontrado, entre otros componentes, pues nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y carbono, que son claves para el surgimiento de la vida. Bien, si tenemos en cuenta la definición de la vida y pensamos que todos los elementos están disponibles desde su formación en el corazón de las estrellas y que con una fuente de energía se pueden generar moléculas orgánicas complejas, es posible que la formación de vida no sea algo tan exclusivo. En cuanto a las condiciones ambientales necesarias para la vida, no nos pensemos que son necesarios unos valores de pH, temperatura o presión a los que tú y yo estamos acostumbrados. En la Tierra existen seres que viven a unas condiciones ambientales extremas, los cuales son llamados extremófilos. Y el conocimiento de estos organismos es muy importante para entender cómo se puede desarrollar la vida en condiciones tan extremas como las que existen en otros planetas. Otra forma de estudiar la posibilidad de vida en otros planetas es analizando los hábitats más extremos que encontramos en la Tierra. Y al estudiar estos entornos nos encontramos con los extremófilos. Los extremófilos son microorganismos que viven en condiciones extremas, entendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que viven la mayoría de las formas de la vida en la Tierra. Su estudio es muy importante a la hora de buscar vida en otros planetas. Las enzimas que poseen los organismos extremófilos, que se llaman extremoenzimas, son funcionales cuando otras no lo son. Según el ambiente en el que viven, pertenecen a un determinado grupo, y los más comunes son los acidófilos, que son los que viven en ambientes de alta acidez, los alcalófilos, que viven en ambientes alcalinos, los halófilos, que viven en ambientes hipersalinos, los termófilos, que se desarrollan en ambientes con temperaturas muy elevadas, y los radiófilos, que soportan una gran cantidad de radiación. Los ambientes en los que viven los seres extremófilos pueden ser considerados hábitats análogos a Marte, entendiéndose por análogo planetario aquel entorno geológico y atmosférico de la Tierra en el que se dan las condiciones del planeta en cuestión. Uno de los ambientes análogos más destacados son los ambientes ácidos, que tienen un pH inferior a 3. Y aquí tenemos, por ejemplo, el río Tinto. El río Tinto es uno de los lugares más estudiados de la NASA por su similitud con Marte.
En este río tenemos una gran diversidad de vida microbiana y los organismos que encontramos aquí son fotosintéticos y acidófilos. Son seres extremófilos adaptados a la alta acidez de las aguas de este río. Y estos seres se alimentan solo de minerales y son tanto procariotas como eucariotas, incluyéndose entre los segundos algunas especies de hongos y algas endémicas del río. A continuación están los hábitats hipersalinos y desérticos, que se caracterizan por ser zonas lacustres con una alta saturación en sales. Y el ejemplo más destacado es el desierto de Atacama, en Chile. En este desierto existen rocas del tipo ignimbrita que albergan unas comunidades endolíticas, que son las que viven en el interior de las rocas, como es el caso de algunas cianobacterias primitivas. Y la presencia de microorganismos en el interior de estas sales sugiere que, una vez precipitadas, la actividad microbiológica puede tener lugar gracias a la alta humedad relativa que hay en el interior de los minerales. Además tenemos los valles secos de la Antártida, en los cuales el interior de las rocas también está colonizado por distintos microorganismos endolíticos, tales como bacterias, cianobacterias, hongos, algas, etc. Y también hay ciertas bacterias anaeróbicas cuyo metabolismo se basa en el hierro y en el azufre, y por eso sobreviven a estas condiciones. Estas se encuentran en las cataratas de sangre del Valle de Taylor y los suelos salados, como los de esta región, son capaces de atrapar la humedad relativa de la atmósfera si poseen una combinación adecuada de sales y de humedad, y esto es lo que pasa también en Marte. Luego tenemos los hábitats con temperaturas bajas, que es uno de los ambientes extremos más explorados, y la perforación de la tundra en Alaska ha permitido obtener evidencias de organismos que se activan de forma periódica o otros que se encuentran en forma latente desde hace ya millones de años. En el lago Vostok, en Antártida, tiene una corteza de 3,5 kilómetros que encierra una masa de agua líquida en ausencia de luz y de oxígeno. Y el fondo presenta una actividad hidrotermal que aporta los nutrientes y calor en la base que han permitido el desarrollo de una comunidad de microorganismos en la Tierra. Y esto es posible gracias a modificaciones de proteínas, a lípidos de membrana y a otros elementos estructurales que permiten que se pueda continuar la actividad metabólica incluso a temperaturas por debajo de la congelación del agua. Por último, tenemos los hábitats con temperaturas muy altas. Los encontramos en surgimientos hidrotermales, como por ejemplo en el Parque Nacional de Yellowstone o en chimeneas de los fondos marinos. También los encontramos en zonas que tienen una intensa radiación solar o en zonas hidrotermales que tienen actividad volcánica en las proximidades. La radiación ultravioleta y la sequedad del aire confieren propiedades oxidantes a los suelos desérticos. Y hay ciertas longitudes de onda de los rayos ultravioleta que pueden interactuar directamente con el DNA, rompiendo sus cadenas y produciendo así unos errores conocidos como las mutaciones. Y en Marte lo que pasa es que se produce una acumulación de peróxido de oxígeno asociado a los óxidos de los hierro superficiales, lo que provoca un estrés oxidativo. Y los seres extremófilos, para sobrevivir a estas condiciones, lo hacen a través de la protección y de la remediación. Hasta aquí hemos llegado, con la esperanza de que haya servido para divulgar y sembrar la curiosidad científica. Este proyecto ha sido realizado por el Colegio Jesús María de Burgos, pero no habría sido posible sin la colaboración de algunas instituciones a las que agradecemos enormemente su ayuda. En primer lugar, al Centro de Astrobiología, y particularmente a Juan Ángel Vaquerizo. Y por otra parte, al Departamento de Física Aplicada y al Departamento de Química Analítica de la Universidad de Burgos. Y en concreto, a Jesús Garó, Verónica Tricio y Álvaro Colvino. Por nuestra parte, seguiremos investigando y aprendiendo, y os mantendremos informados. ¡Hasta pronto!